Detente, respira. Antes de que tu mente comience a correr con 1000 pensamientos, antes de que tu corazón se acelere con las preocupaciones del día, antes de que tu alma se cargue con el peso de lo que no puedes controlar, quiero que sepas algo. El Espíritu Santo te está esperando. No está lejos, no está enojado, no está decepcionado. Está aquí, en este preciso momento, invitándote a soltar todo aquello que nunca te correspondió cargar. Hoy, Dios quiere enseñarte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Cómo dejar de sobrellevarlo todo por tu cuenta y comenzar a caminar guiado por Él, paso a paso, aliento por aliento, decisión por decisión. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras nadando contra una corriente interminable? ¿Cansado de intentar resolver cada problema con tus propias fuerzas? ¿Agotado de analizar cada escenario hasta que tu mente ya no puede más? No estás solo. Miles de creyentes en este momento se sienten exactamente como tú. Pero hay una verdad poderosa que necesitas escuchar hoy. Dios nunca diseñó tu vida para que la llevaras solo. Él no te dio el Espíritu Santo solo para los domingos, ni solo para las crisis. Te lo dio para cada momento, cada paso, cada decisión. Y cuando pones al Espíritu Santo en primer lugar, todo cambia. Piensa en esto. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no hizo nada sin la guía del Padre. En Juan 5:19, Él dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si el Hijo de Dios vivió en total dependencia del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos vivir en dependencia del Espíritu Santo? Esta no es debilidad, es sabiduría. No es rendición, es poder. Quiero llevarte a un momento crucial en la Escritura. En Éxodo 14, el pueblo de Israel estaba atrapado. Delante de ellos, el Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército de Faraón. A la izquierda y a la derecha, el desierto. No había salida humana. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Empezaron a cuestionar a Moisés, a cuestionar a Dios, a desear incluso volver a la esclavitud, porque al menos ahí sabían qué esperar. Pero en medio del caos, Dios habló a través de Moisés y dijo algo extraordinario. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. ¿Captas la profundidad de esto? Dios no les pidió que resolvieran el problema, les pidió que confiaran mientras Él peleaba por ellos. Tal vez hoy te encuentras en tu propio Mar Rojo. Tal vez sientes que no hay salida, que has agotado todas tus opciones, que has pensado en cada posible solución y ninguna funciona. Pero el Espíritu Santo te está susurrando lo mismo que le dijo a Israel. Yo pelearé por ti. Tú solo necesitas confiar. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas controlar cada resultado, solo necesitas poner al Espíritu Santo en primer lugar y permitir que Él abra el camino. Ahora, déjame hablarte con sinceridad. Soltar el control no es fácil. Vivimos en una cultura que nos enseña que debemos tener todo bajo control, que debemos ser autosuficientes, que debemos tener un plan B, un plan C y un plan D. Pero la vida en el Espíritu funciona diferente. La vida en el Espíritu dice: Dios es mi plan A y no necesito nada más. Esto no significa que seamos pasivos o irresponsables. Significa que hacemos nuestra parte con diligencia, pero descansamos en la soberanía de Dios. Considera la historia de Abraham. En Génesis 22, Dios le pidió lo imposible: sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo por el que había esperado décadas. Humanamente no tenía sentido. ¿Cómo podría Dios cumplir su promesa de hacer de Abraham una gran nación si Isaac moría? Pero Abraham había aprendido algo crucial: confiar en Dios incluso cuando no entendía. Hebreos 11:19 nos dice que Abraham razonó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos.
Él puso a Dios en primer lugar, por encima de su lógica, por encima de sus emociones, por encima de su miedo. Y cuando levantó el cuchillo, Dios proveyó. Siempre lo hace, siempre proveerá para ti también. Entonces, ¿cómo se ve esto en tu vida diaria? ¿Cómo pones al Espíritu Santo en primer lugar cuando te despiertas con ansiedad? ¿Cómo confías en Él cuando enfrentas una decisión importante en tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio? Comienza con este simple acto. Rinde tu día. Antes de revisar tu teléfono, antes de hacer tu lista de tareas, antes de que tu mente empiece a planificar, habla con Él. Di: Espíritu Santo, este día es tuyo. Mi mente es tuya. Mis decisiones son tuyas. Guíame. No quiero caminar en mi propia fuerza. Quiero caminar en la tuya. Y aquí está la belleza. Cuando haces esto, no solo experimentas paz, experimentas dirección. Proverbios 3, 5, 6 dice: Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ves eso? Cuando confías en Él, cuando lo reconoces en todo, Él hace algo que tú no puedes hacer, endereza tu camino. Él abre puertas que estaban cerradas. Él cierra puertas que te habrían lastimado. Él te guía a lugares que nunca imaginaste. Todo porque dejaste de sobrellevarlo todo y permitiste que Él guiara cada paso. Ahora quiero que hagas algo profético. En los comentarios, escribe estas palabras. Hoy elijo confiar en el Espíritu Santo. No lo hagas solo como un comentario. Hazlo como una declaración de fe. Hazlo como un pacto entre tú y Dios. Porque cuando declaras tu confianza en Él públicamente, algo se rompe en el ámbito espiritual. El miedo pierde su voz, la ansiedad pierde su poder, y el Espíritu Santo comienza a moverse en formas que transformarán tu vida. Antes de que pasemos a la siguiente enseñanza, quiero dejarte con esto. Poner al Espíritu Santo en primer lugar no es un evento de una sola vez. Es una decisión diaria, a veces una decisión momento a momento. Habrá días en que sentirás la tentación de volver a tus viejos patrones, de intentar controlar, de sobrellevar todo por tu cuenta, pero cada vez que regreses a Él, cada vez que elijas confiar, te volverás más fuerte, más libre, más lleno de su paz. Y esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación te mostrará cómo esa confianza se transforma en poder, cómo esa rendición se convierte en victoria y cómo poner al Espíritu Santo en primer lugar no solo cambia tus circunstancias, sino que transforma tu identidad. Quédate conmigo, no te vayas. La próxima revelación podría ser exactamente lo que tu alma ha estado esperando. Hay un versículo en Proverbios 16, 9 que dice: El corazón del hombre planea su camino, pero Jehová afirma sus pasos. Lee eso de nuevo. Tu corazón puede planear. Tu mente puede crear estrategias. Tus manos pueden trabajar, pero solo Dios puede afirmar tus pasos. Solo Él puede garantizar que llegues a donde realmente necesitas estar. Y aquí está la clave. Cuando pones al Espíritu Santo en primer lugar, no solo llegas a tu destino, llegas transformado. No solo alcanzas tus metas, alcanzas su propósito. Y su propósito siempre es mayor que tus planes. Quiero llevarte a un momento poderoso en la vida de José. Aquí había un joven que tenía sueños dados por Dios, una visión clara de su futuro. Pero entre el sueño y su cumplimiento hubo traición, hubo esclavitud, hubo acusaciones falsas, hubo prisión, hubo años de silencio donde parecía que Dios se había olvidado de él. Pero mira lo que dice Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Captaste eso? No dice que José era próspero porque tenía un gran trabajo o una familia perfecta. Dice que era próspero porque Jehová estaba con él.
Incluso en la casa de Potifar como esclavo, incluso en la cárcel como prisionero, el Espíritu de Dios lo guiaba, lo protegía, lo preparaba. José no entendía por qué estaba pasando por todo eso. No tenía un mapa detallado de cómo llegaría a ser el segundo al mando de Egipto, pero tenía algo más importante. Tenía la presencia de Dios. Y cuando finalmente se reunió con sus hermanos, aquellos que lo habían vendido como esclavo, les dijo algo profundo en Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la evidencia de alguien que puso al Espíritu Santo en primer lugar. No permitió que la amargura lo controlara. No permitió que el resentimiento dictara sus decisiones. Confió en que Dios estaba guiando cada paso, incluso los pasos dolorosos. Tal vez hoy estás en tu propio pozo o en tu propia prisión. Tal vez estás atravesando una temporada que no tiene sentido, donde tus oraciones parecen no tener respuesta, donde tus sueños parecen muertos. Pero escúchame, el Espíritu Santo no te ha abandonado. Él está obrando en lo invisible. Está preparando algo que tu mente natural no puede comprender. Está coordinando encuentros divinos, abriendo puertas en los lugares altos y alineando circunstancias para tu bien. Tu trabajo no es entender todo. Tu trabajo es confiar mientras Él guía. Ahora, hablemos de algo práctico. ¿Cómo sabes si realmente estás poniendo al Espíritu Santo en primer lugar o si solo estás usando palabras religiosas mientras sigues confiando en tu propia fuerza? Aquí están las señales. Primero, hay paz incluso en medio de la tormenta. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Espíritu Santo guía tu vida, experimentas una paz que no tiene explicación lógica. No es porque tus circunstancias sean perfectas, es porque Él está en control. Segundo, hay claridad en medio de la confusión. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Ves eso? Él no te deja adivinando. Él no te deja en la oscuridad. Te guía. Puede que no te muestre todo el camino de una vez, pero te mostrará el siguiente paso. Y ese siguiente paso es todo lo que necesitas por ahora. Tercero, hay fruto. Gálatas 5, 22, 23. Lista el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando estás verdaderamente caminando en el Espíritu, estas cualidades comienzan a manifestarse en tu vida. No tienes que fabricarlas, no tienes que fingirlas, simplemente brotan porque Él está produciendo su carácter en ti. Déjame contarte sobre un pastor que conozco. Durante años, intentó hacer crecer su ministerio con sus propias estrategias. Estudiaba las últimas tendencias, copiaba lo que otros pastores exitosos hacían, trabajaba 18 horas al día y su iglesia crecía, pero él estaba muriendo por dentro, agotado, ansioso, siempre sintiendo que no era suficiente. Un día colapsó. Su cuerpo simplemente se rindió y en esa cama de hospital Dios le habló. Hijo, no necesito tu fuerza. Necesito tu rendición. Ese fue el punto de quiebre. Cuando salió del hospital, hizo un cambio radical. En lugar de comenzar su día con estrategias, lo comenzaba con oración. En lugar de copiar a otros, preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? Y algo extraordinario sucedió. Su ministerio comenzó a florecer de maneras que nunca imaginó. No porque trabajara más duro, sino porque finalmente estaba trabajando en alineación con el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre trabajar para Dios y trabajar con Dios. Cuando trabajas para Dios, te agotas. Cuando trabajas con Dios, Él te sostiene. Jesús dijo en Mateo 11, 28-30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ves eso? Su yugo es fácil, su carga es ligera. Si tu vida cristiana se siente como un peso insoportable, no es porque Dios te esté dando demasiado, es porque estás intentando llevarlo sin Él. Entonces, ¿cómo haces ese cambio? Comienza orando esta oración conmigo ahora mismo. Espíritu Santo, confieso que he intentado hacer las cosas a mi manera. He confiado en mi propia fuerza y he ignorado tu guía. Perdóname. Hoy elijo ponerte en primer lugar. Hoy elijo rendirme a tu control. Guíame en cada decisión. Háblame en cada momento de duda. Transfórmame de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo acaba de cambiar en el ámbito espiritual. No lo sentirás inmediatamente, pero confía en esto. El Espíritu Santo respondió. Él estaba esperando tu invitación. Y ahora que la has hecho, Él comenzará a obrar en formas que transformarán cada área de tu vida. Tu matrimonio, tus finanzas, tu ministerio, tu salud mental. Todo está bajo su cuidado ahora. Antes de pasar a la siguiente enseñanza, quiero que entiendas algo crucial. Poner al Espíritu Santo en primer lugar no significa que todo será fácil, significa que todo será posible. No significa que no enfrentarás desafíos, significa que no los enfrentarás solo. No significa que siempre entenderás lo que Dios está haciendo. Significa que siempre puedes confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Y esa confianza, esa rendición, esa dependencia del Espíritu Santo es lo que te llevará de sobrevivir a prosperar, de existir a vivir abundantemente. Ahora prepárate. Lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo el Espíritu Santo habla, cómo reconocer su voz en medio del ruido y cómo obedecerle incluso cuando su dirección desafía tu lógica. No te pierdas esto. Tu destino depende de lo que estás a punto de aprender. Una de las preguntas más comunes que escucho de los creyentes es esta. ¿Cómo sé que es Dios quien me está hablando y no solo mis propios pensamientos? Es una pregunta legítima. En un mundo lleno de ruido, opiniones y voces que compiten por nuestra atención, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando al Espíritu Santo? La respuesta es más simple de lo que piensas, pero requiere algo que muchos han perdido: la capacidad de estar quietos. El Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Fíjate en eso. No dice, «Estén ocupados y conocerán que yo soy Dios». No dice, «Corran de un lado a otro intentando resolver todo y conocerán que yo soy Dios». Dice, «Estad quietos». La quietud no es inactividad, es confianza, es soltar la necesidad de controlarlo todo y crear espacio para que Dios hable. Y cuando creas ese espacio, cuando silencias las distracciones y aquietas tu corazón, el Espíritu Santo comienza a hablarte de formas que transformarán tu vida. Primero, el Espíritu Santo habla a través de su palabra. Esta es la forma más clara y segura de escuchar a Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias, es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Cuando abres la Biblia con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo toma esas palabras y las hace personales para ti. Un versículo que has leído 100 veces de repente salta de la página con una relevancia y claridad que te deja sin aliento. Déjame darte un ejemplo. Tal vez estás luchando con el miedo. Has estado orando, preocupándote, perdiendo el sueño. Y una mañana abres tu Biblia y lees Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En ese momento, esas palabras no son solo tinta en una página, son la voz del Dios viviente hablándote directamente, recordándote que no estás solo. Eso es el Espíritu Santo guiándote a través de su palabra. Segundo, el Espíritu Santo habla a través de la paz interior. Colosenses 3:15 dice, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Fíjate en la palabra gobierne. La paz no es solo un sentimiento agradable, es un gobernante, es una guía. Cuando estás considerando una decisión y sientes paz profunda, incluso cuando esa decisión no tiene sentido lógico, esa es la voz del Espíritu Santo. Por otro lado, cuando algo te causa inquietud constante, confusión o ansiedad que no se va, eso es a menudo una señal de que no es la dirección de Dios. El Espíritu Santo no produce caos, produce claridad. Piensa en la historia de Jonás. Dios le dijo claramente que fuera a Nínive, pero Jonás no quería ir. Entonces huyó en la dirección opuesta, hacia Tarsis. ¿Y qué pasó? Perdió su paz. Una tormenta vino. El barco estaba a punto de hundirse. Terminó en el vientre de un gran pez. ¿Por qué? Porque cuando vas en contra de la dirección del Espíritu Santo, pierdes tu paz. No puedes huir de Dios y mantener la paz al mismo tiempo. Pero cuando Jonás finalmente obedeció, cuando fue a Nínive y predicó el mensaje de Dios, vio la ciudad más malvada de su tiempo arrepentirse. Esa es la diferencia que hace la obediencia. Tercero, el Espíritu Santo habla a través de impresiones y convicciones en tu espíritu. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. A veces no es una voz audible, no es un versículo específico, es simplemente un saber profundo en tu interior, una convicción que no puedes explicar, pero que sabes que es real. Tal vez es la sensación de que debes llamar a alguien y cuando lo haces, descubres que estaban pasando por una crisis y necesitaban oír de Dios a través de ti. Tal vez es la convicción de que debes dar una ofrenda específica y luego escuchas un testimonio de cómo ese regalo respondió exactamente a la oración de alguien. Eso es el Espíritu Santo obrando. Pero aquí está la clave para discernir su voz. Siempre confirma lo que crees que estás escuchando con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te dirá que hagas algo que contradiga las Escrituras. Nunca te guiará a pecar. Nunca te dirigirá a dañar a otros o a ti mismo. Si una impresión va en contra de la palabra de Dios, no es del Espíritu Santo. Es por eso que debes conocer tu Biblia. Es por eso que debes meditar en ella día y noche. Porque cuanto más llenes tu mente con la verdad de Dios, más fácil será reconocer lo que no es su voz. Ahora, hablemos de la obediencia. Porque no sirve de nada escuchar al Espíritu Santo si no estás dispuesto a obedecerle. Santiago 1:22 dice, «Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Puedes sentir la paz, puedes recibir la impresión, puedes leer el versículo que confirma la dirección, pero si no actúas, si no obedeces, te estás engañando a ti mismo. Permíteme contarte sobre María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel vino a ella y le dijo que concebiría al Hijo de Dios, ella no entendía cómo era posible. Era virgen, estaba comprometida con José. Esta noticia podría arruinar su reputación, su futuro, su vida entera. Pero después de hacer su pregunta, después de recibir la explicación del ángel, ¿sabes lo que dijo? «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Ella no esperó a entender todo. No esperó a tener todas las respuestas. Simplemente obedeció. Y a través de su obediencia, el Salvador del mundo vino a la tierra.
La obediencia al Espíritu Santo a menudo requiere que des pasos de fe antes de ver los resultados. Requiere que confíes cuando no entiendes. Requiere que te muevas cuando no puedes ver el camino completo. Pero cada vez que obedeces, tu fe se fortalece. Cada vez que das ese paso de obediencia, el Espíritu Santo te muestra el siguiente paso. Y paso a paso, Él te lleva exactamente a donde necesitas estar. Entonces, ¿cómo desarrollas esta sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo? Aquí están 3 prácticas que cambiarán tu vida. Primera, comienza cada día en silencio con Dios. Antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de hacer cualquier otra cosa, siéntate en silencio ante Él. Ora. Espíritu Santo, habla. Tu siervo escucha. Y luego espera. No llenes el silencio con tus propias palabras, simplemente permanece quieto y deja que Él hable a tu corazón. Segunda, lee y medita en la palabra de Dios diariamente, no como una tarea religiosa, sino como un encuentro con Dios. Pídele al Espíritu Santo que ilumine las Escrituras para ti. Él prometió guiarte a toda verdad. Confía en que mientras lees, Él te hablará. Tercera, practica la obediencia inmediata. Cuando sientas que el Espíritu Santo te está guiando a hacer algo, no lo pospongas, no lo analices hasta la muerte, solo hazlo, porque la demora en la obediencia es desobediencia. Y cuanto más rápido obedezcas, más claramente escucharás su voz la próxima vez. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas un compromiso. En los comentarios, escribe: Espíritu Santo, me comprometo a escucharte y obedecerte. Esto no es solo un ejercicio, es una declaración profética de tu decisión de poner al Espíritu Santo en primer lugar en cada área de tu vida. Porque cuando haces ese compromiso, cuando abres tu corazón completamente a su guía, Él comienza a obrar de maneras que excederán tus expectativas más altas. Lo que viene a continuación te mostrará cómo el Espíritu Santo no solo te guía, sino que te empodera para hacer lo imposible. Prepárate para descubrir el poder que está disponible para ti cuando dejas que Dios guíe cada paso de tu vida. Ahora, quiero llevarte a un nivel completamente nuevo, porque una cosa es escuchar al Espíritu Santo y otra cosa es experimentar su poder. No estás llamado simplemente a sobrevivir esta vida cristiana, estás llamado a prosperar en ella. No estás destinado a ser víctima de tus circunstancias, estás destinado a ser más que vencedor, y eso solo es posible cuando el poder del Espíritu Santo fluye a través de ti. En Hechos 1:8, Jesús hizo una promesa justo antes de ascender al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjate en eso. No dijo que tal vez recibirías poder. No dijo que solo algunos selectos recibirían poder. Dijo: recibiréis poder. Es una promesa garantizada para cada creyente. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, según Romanos 8:11, vive en ti. Piensa en eso por un momento. El poder de resurrección está dentro de ti ahora mismo. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes viven como si el Espíritu Santo fuera solo un concepto teológico en lugar de una persona viva y poderosa que mora en ellos. Viven derrotados cuando deberían vivir victoriosos. Viven temerosos cuando deberían vivir con valentía. Viven débiles cuando deberían vivir en la fuerza del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no han aprendido a depender del poder del Espíritu Santo. Déjame mostrarte cómo se ve esto en la Escritura. En Hechos 4, Pedro y Juan fueron arrestados por predicar el Evangelio. Los líderes religiosos los amenazaron y les ordenaron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Pero en lugar de rendirse, en lugar de retroceder por miedo, ¿qué hicieron? Oraron. Y mira lo que pasó en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Captaste eso? El lugar tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. Esa palabra denuedo significa valentía audaz, confianza intrépida. Estos eran los mismos hombres que antes habían huido cuando Jesús fue arrestado. Pedro había negado a Jesús 3 veces, pero ahora, llenos del Espíritu Santo, eran imparables. El poder del Espíritu los transformó de cobardes en valientes, de temerosos en audaces, y ese mismo poder está disponible para ti hoy. No importa qué gigante estés enfrentando, no importa qué montaña esté bloqueando tu camino, no importa qué ataque del enemigo estés soportando, el Espíritu Santo que empoderó a los apóstoles es el mismo Espíritu que vive en ti. Y cuando dependes de Él, cuando permites que su poder fluya a través de ti, lo imposible se vuelve posible. Ahora, hablemos sobre cómo acceder a este poder. Primero, necesitas entender que el poder del Espíritu Santo no es para tu gloria personal. No es para que te veas impresionante o para que te sientas superior a otros. Es para la gloria de Dios y para el avance de su reino. Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El poder es dado para servir, no para presumir. Segundo, el poder del Espíritu Santo fluye a través de la rendición, no del esfuerzo. Zacarías 4:6 dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuanto más intentes hacer las cosas en tu propia fuerza, menos experimentarás su poder. Pero cuando te rindes completamente a Él, cuando dices, no yo, sino Cristo en mí, su poder comienza a fluir sin obstáculos. Piensa en David enfrentando a Goliat, un pastor adolescente contra un gigante guerrero de casi 3 metros de altura. Todas las probabilidades estaban en contra de David, pero él no confió en su propia fuerza. Primera de Samuel 17:45 registra sus palabras. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía algo que el resto del ejército de Israel había olvidado. La batalla no se pelea con fuerza humana, se pelea con poder divino. Y cuando David lanzó esa piedra, no fue solo su puntería lo que derribó al gigante. Fue el poder del Espíritu Santo guiando esa piedra directamente a la frente de Goliat. Fue Dios peleando la batalla a través de David. Y ese mismo Dios quiere pelear tus batallas a través de ti, pero tienes que soltar tus propias armas y confiar en las suyas. Tercero, el poder del Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. Primera de Corintios 12 enumera varios dones del Espíritu: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Estos no son solo para supercristianos o para líderes de la iglesia, son para cada creyente. El Espíritu distribuye estos dones como Él quiere para edificar el cuerpo de Cristo. Tal vez tu don es la sabiduría para aconsejar a otros. Tal vez es la fe para creer por milagros. Tal vez es el discernimiento para detectar el engaño espiritual. Sea cual sea tu don, el Espíritu Santo te lo ha dado para que puedas ser efectivo en el reino de Dios. No lo menosprecies, no lo ignores. Úsalo para la gloria de Dios. Pero aquí está la verdad más importante. El mayor poder del Espíritu Santo no es hacer milagros externos, es la transformación interna. Gálatas 5:22-23. Lista el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto es la evidencia del poder del Espíritu obrando en tu carácter. Porque puedes hablar en lenguas, profetizar y hacer milagros, pero si no tienes amor,
Primera de Corintios 13 dice que no eres nada. El verdadero poder se ve en una vida transformada. Déjame contarte sobre una mujer llamada Elena. Durante años luchó con una adicción que la mantenía atada. Había intentado todo para liberarse: programas de rehabilitación, terapia, fuerza de voluntad. Nada funcionaba. Se sentía sin esperanza, derrotada. Pero un día, en medio de su desesperación, clamó al Espíritu Santo: «No puedo hacer esto sola, te necesito. Toma el control». Y en ese momento de rendición total, algo rompió en el ámbito espiritual. El poder del Espíritu Santo comenzó a trabajar en ella. No fue instantáneo, pero día a día su poder la fortaleció. Le dio la capacidad de resistir la tentación. Renovó su mente. Sanó las heridas emocionales que alimentaban su adicción. Hoy está completamente libre, no por su propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Esa misma libertad está disponible para ti. Sea cual sea la cadena que te esté atando, el Espíritu Santo tiene el poder para romperla. Segunda de Corintios 3:17 dice: «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». No tienes que seguir siendo esclavo del miedo, de la adicción, de la ansiedad, de la amargura, de cualquier cosa que te esté reteniendo. El poder del Espíritu es mayor que cualquier fortaleza en tu vida. Ahora quiero que ores conmigo. Espíritu Santo, reconozco que he intentado vivir en mi propia fuerza. He luchado batallas que nunca debí pelear solo. Hoy me rindo a ti. Te pido que me llenes de nuevo con tu poder. Dame valentía donde hay temor. Dame fe donde hay duda. Dame libertad donde hay ataduras. Que tu poder fluya a través de mí para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con un corazón sincero, prepárate. El Espíritu Santo está a punto de moverse en tu vida de formas que nunca has experimentado. Vas a ver puertas abrirse que estaban cerradas. Vas a experimentar victorias que parecían imposibles. Vas a caminar en un nivel de autoridad espiritual que solo viene de Él. Pero esto no termina aquí. Lo que viene a continuación te mostrará cómo mantener esa llenura del Espíritu, cómo caminar en su poder cada día y cómo evitar las trampas que apagan su obra en tu vida. No te vayas. Esta próxima enseñanza podría ser la clave que has estado buscando. Hay una verdad que muchos creyentes descubren demasiado tarde. Ser lleno del Espíritu Santo no es un evento de una sola vez. Es un estilo de vida. Efesios 5:18 no dice: «Sean llenos del Espíritu Santo una vez». Dice: «Sed llenos del Espíritu Santo en tiempo continuo», lo que significa sigan siendo llenos una y otra vez. Es como respirar. No puedes tomar una gran bocanada de aire hoy y esperar que te sostenga por el resto de tu vida. Necesitas seguir respirando. Del mismo modo, necesitas seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Pero aquí está el desafío. La vida está llena de cosas que pueden apagar el fuego del Espíritu en ti. Primera de Tesalonicenses 5:19 advierte: «No apaguéis al Espíritu». La palabra apagar aquí significa literalmente sofocar o suprimir una llama. Piensa en eso. El Espíritu Santo es como un fuego ardiendo dentro de ti, un fuego que trae pasión por Dios, poder para vivir en santidad y valentía para compartir el Evangelio. Pero ese fuego puede ser sofocado si no tienes cuidado. Entonces, ¿qué apaga al Espíritu Santo en tu vida? Primero, el pecado no confesado. El pecado actúa como una barrera que bloquea tu comunión con Dios y tu capacidad para ser lleno de su Espíritu. Primera de Juan 1:9 promete: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Nota que no dice «si recordamos nuestros pecados» o «si nos sentimos culpables por nuestros pecados». Dice «si confesamos».
La confesión es el primer paso hacia la restauración. Permíteme ser honesto contigo. No puedes vivir en pecado deliberado y esperar mantener la llenura del Espíritu Santo. No puedes albergar amargura, resentimiento o falta de perdón y experimentar su poder. No puedes consumir contenido que contamina tu mente y mantener la pureza del Espíritu en tu corazón. Tienes que elegir. Puedes tener tu pecado o puedes tener la llenura del Espíritu, pero no puedes tener ambos. Segundo, la desobediencia apaga al Espíritu Santo. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Captaste eso? El Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Cuando conoces la voluntad de Dios, pero deliberadamente eliges ignorarla, cuando sientes la convicción del Espíritu pero la resistes, estás apagando su obra en tu vida. Piensa en el rey Saúl. Él comenzó bien. Primera de Samuel 10:10 dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Dios lo había escogido y equipado para ser rey. Pero Saúl comenzó a desobedecer. Primero fueron pequeñas cosas, pero luego se convirtieron en rebelión abierta. Y finalmente, Primera de Samuel 16:14 registra algo devastador. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No porque Dios lo abandonara, sino porque Saúl continuamente apagó al Espíritu con su desobediencia. No quieres terminar como Saúl. No quieres llegar a un punto donde el Espíritu de Dios ya no pueda trabajar en tu vida porque has construido muros de rebelión y desobediencia. Por eso es crucial que cuando el Espíritu Santo te convenza de algo, obedezcas inmediatamente. No lo pospongas, no lo negocies, solo hazlo. Tercero, el descuido de la palabra de Dios apaga al Espíritu. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios trabajan juntos. Cuando descuidas leer, meditar y obedecer la palabra, estás cortando el suministro de combustible que mantiene el fuego del Espíritu ardiendo en ti. Imagina intentar mantener un fuego sin agregar más leña. Eventualmente se apagará. De la misma manera, si no estás consistentemente alimentando tu espíritu con la palabra de Dios, el fuego del Espíritu Santo en ti comenzará a disminuir. Necesitas la palabra diariamente, no solo cuando estás en crisis, no solo los domingos en la iglesia, sino cada día. Es tu pan espiritual y necesitas comerlo para mantener tu fuerza espiritual. Cuarto, la falta de oración apaga al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esto no significa que estés en tus rodillas cada segundo del día, pero sí significa mantener una actitud constante de comunión con Dios. Es vivir consciente de su presencia, hablando con Él a lo largo del día, consultándole antes de tomar decisiones, invitándole a cada momento de tu vida. Cuando dejas de orar, cuando tu vida de oración se vuelve mecánica o inexistente, estás apagando la comunión con el Espíritu Santo. Porque la oración no es solo tú hablando a Dios, es una conversación de dos vías, es donde Él habla a tu corazón, te da dirección, te fortalece para el día. Sin oración, te estás desconectando de tu fuente de poder. Quinto, la negatividad y la queja apagan al Espíritu. Filipenses 2:14 instruye: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando vives con una actitud de queja constante, cuando solo ves lo negativo, cuando permites que la amargura controle tu perspectiva, estás sofocando la obra del Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu de vida, de gozo, de esperanza, y Él no puede fluir libremente a través de un corazón lleno de negatividad. Ahora bien, ¿cómo mantienes la llenura del Espíritu Santo? Aquí están las claves prácticas.
Primero, permanece en arrepentimiento constante. Esto no significa que vivas en culpa o condenación. Significa que cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, lo confiesas inmediatamente. No lo justificas, no lo minimizas, lo llevas a la cruz, recibes el perdón de Dios y sigues adelante. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segundo, cultiva una vida de adoración. Efesios 5:18-19. Conecta la llenura del Espíritu con hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La adoración crea una atmósfera donde el Espíritu Santo se mueve libremente. No estoy hablando solo de cantar en la iglesia. Estoy hablando de un estilo de vida de adoración, donde todo lo que haces, lo haces para la gloria de Dios. Tercero, sé generoso con lo que Dios te ha dado. Cuando el Espíritu Santo te llena, no es para que lo guardes para ti mismo, es para que lo compartas. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando compartes tu fe, cuando sirves a otros, cuando das generosamente de tu tiempo, talentos y recursos, estás creando más espacio para que el Espíritu Santo fluya en ti. Cuarto, mantén la comunión con otros creyentes. Hebreos 10:25 advierte: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitas el cuerpo de Cristo, necesitas la comunión, el ánimo, la rendición de cuentas que viene de estar conectado con otros creyentes. El Espíritu Santo obra poderosamente en la comunidad. Déjame darte una ilustración práctica. Piensa en tu teléfono móvil. Puedes cargarlo completamente por la noche, pero si lo usas todo el día sin recargarlo, eventualmente se quedará sin batería. La vida cristiana funciona de manera similar. Puedes tener un encuentro poderoso con el Espíritu Santo, pero si no te recargas diariamente a través de la oración, la palabra, la adoración y la obediencia, tu batería espiritual se agotará. Por eso necesitas momentos diarios de recarga, donde te conectas intencionalmente con Dios y permites que el Espíritu Santo te llene de nuevo. Ahora, haz esta oración conmigo. Espíritu Santo, examina mi corazón. Muéstrame cualquier cosa en mi vida que esté apagando tu fuego. Te confieso mi pecado, mi desobediencia, mi negligencia. Límpiame, renuévame. Lléneme de nuevo con tu presencia y tu poder. Quiero arder para ti. Quiero que tu fuego nunca se apague en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración sinceramente, algo está cambiando ahora mismo en tu espíritu. El Espíritu Santo está respondiendo a tu hambre, a tu sed, a tu deseo de más de Él. Y lo que viene ahora te mostrará cómo caminar en el Espíritu cada día, cómo tomar decisiones guiadas por Él y cómo vivir una vida que desborde con su presencia. No te detengas aquí. La siguiente revelación transformará la manera en que vives cada día de tu vida. Gálatas 5:25 dice algo profundo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nota que hay una diferencia entre vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es tu identidad, es lo que eres cuando naces de nuevo. Pero andar por el Espíritu es tu práctica diaria, es cómo vives momento a momento. Es la diferencia entre tener un pasaporte y realmente viajar. Puedes tener la ciudadanía del cielo, pero si no andas en ella, no experimentarás sus beneficios. Andar por el Espíritu no es algo místico o complicado que solo los superespirituales pueden hacer. Es una decisión consciente que tomas cada día, cada hora, cada momento.
Es elegir deliberadamente ser guiado por el Espíritu Santo en lugar de por tus emociones, tus deseos carnales o las presiones del mundo. Es como aprender a conducir. Al principio tienes que pensar en cada movimiento, pero eventualmente se vuelve natural. Del mismo modo, andar por el Espíritu se vuelve tu estilo de vida cuando lo practicas consistentemente. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida práctica? Primero, comienza con la conciencia constante de su presencia. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra guiados aquí implica una dirección continua, no ocasional. No es que el Espíritu Santo te guía solo cuando estás en la iglesia o cuando estás orando. Te guía en el trabajo, en tu casa, en tus conversaciones, en tus decisiones financieras, en todo. Déjame darte un ejemplo práctico. Estás a punto de responder un mensaje que te hizo enojar. Tu carne quiere responder con palabras duras, pero en ese momento el Espíritu Santo te susurra: espera, ora primero. Esa es su guía. Tienes dos opciones: ignorar esa voz y responder desde tu emoción, o obedecerla y permitir que el Espíritu Santo guíe tus palabras. Andar por el Espíritu es elegir la segunda opción, una y otra vez, hasta que se vuelva tu respuesta automática. Segundo, andar por el Espíritu significa tomar decisiones guiadas por Él, no solo por la lógica humana. Proverbios 3, 5, 6 nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto no significa que ignores la sabiduría o el sentido común. Significa que sometes tu razonamiento al Señor y permites que el Espíritu Santo confirme o redirija tu camino. Mira el ejemplo de Pablo y sus compañeros en Hechos 16. Intentaron ir a Asia para predicar, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pinto 6. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pinto 7. Esto debe haber sido confuso para ellos. Tenían buenas intenciones, querían predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo cerró esas puertas porque tenía otro plan: Macedonia. Y fue en Macedonia donde comenzó la evangelización de Europa. ¿Ves el punto? Andar por el Espíritu significa estar dispuesto a que tus planes sean redirigidos. Significa tener suficiente sensibilidad espiritual para reconocer cuando Él está cerrando una puerta porque tiene otra mejor para ti. Y esa sensibilidad espiritual solo se desarrolla cuando pasas tiempo en su presencia, cuando meditas en su palabra, cuando oras constantemente. Tercero, andar por el Espíritu requiere que desarrolles sensibilidad espiritual. Esto es la capacidad de discernir la voz del Espíritu Santo en medio del ruido de la vida. Hebreos 5:14 habla de aquellos que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La sensibilidad espiritual no es algo que obtienes automáticamente cuando te conviertes. Es algo que desarrollas a través de la práctica. Piensa en un músico. Puede tener un instrumento costoso, puede conocer la teoría musical, pero si no practica, nunca desarrollará el oído para detectar cuando algo suena desafinado. De la misma manera, puedes tener al Espíritu Santo viviendo en ti. Puedes conocer la Biblia, pero si no practicas escucharlo y obedecerlo, tu sensibilidad espiritual permanecerá inmadura. ¿Cómo desarrollas esta sensibilidad? Primero, a través de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuanto más llenes tu mente con la palabra, más afilado se vuelve tu discernimiento espiritual. Comenzarás a reconocer lo que es de Dios y lo que no lo es, porque lo compararás con la verdad de las Escrituras. Segundo,
A través de la oración constante. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esto no significa estar en tus rodillas todo el día, sino mantener una actitud constante de comunicación con Dios. Es como tener una línea telefónica abierta con Él. En cualquier momento puedes hablarle, preguntarle, consultarle, y Él te responde, te guía, te advierte. Tercero, a través de la obediencia inmediata. Cada vez que el Espíritu Santo te impulsa a hacer algo y tú obedeces, tu sensibilidad aumenta. Cada vez que ignoras su voz, tu sensibilidad disminuye. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando sabes que el Espíritu te está guiando en cierta dirección, pero eliges no obedecer, estás endureciendo tu corazón y embotando tu capacidad de escucharlo. Ahora, hablemos sobre las decisiones difíciles. ¿Qué haces cuando enfrentas una decisión importante y no estás seguro de qué camino tomar? Aquí está la clave. El Espíritu Santo no te guía principalmente a través de emociones, sino a través de paz. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne significa actuar como árbitro o juez. Cuando tienes paz profunda acerca de una decisión, incluso si no tiene sentido lógico, esa es una señal del Espíritu Santo. Cuando hay inquietud constante, confusión o ansiedad que no desaparece, eso es a menudo una señal de advertencia. Pero cuidado, no confundas temor con falta de paz. A veces Dios te llamará a hacer algo que te asusta, pero en medio del miedo, hay una paz profunda de que Él está contigo. Esa paz es la confirmación del Espíritu Santo. Por otro lado, si algo te causa inquietud espiritual constante, incluso si parece lógico o beneficioso, presta atención a esa señal. Déjame darte una ilustración práctica de cómo aplicar esto. Supongamos que estás considerando una oportunidad de trabajo. Es un mejor salario, mejor posición, más prestigio. Lógicamente parece la decisión obvia, pero cuando oras al respecto no sientes paz. De hecho, sientes una inquietud en tu espíritu. Esa inquietud es el Espíritu Santo advirtiéndote. Tal vez ese trabajo te alejaría de tu familia. Tal vez te pondría en un ambiente que dañaría tu vida espiritual. Tal vez simplemente no es el momento correcto. El punto es, cuando el Espíritu no da paz, no avances, sin importar cuán bueno parezca en la superficie. Por otro lado, tal vez estás considerando dar un paso de fe que no tiene sentido financiero, pero cuando oras, sientes una paz profunda. Tu lógica dice no, pero tu espíritu dice sí. Esa paz es la voz del Espíritu Santo. Y cuando obedeces esa paz, incluso cuando no entiendes, verás a Dios obrar de maneras que exceden tu comprensión. Ahora quiero darte 3 pasos prácticos para tomar decisiones guiadas por el Espíritu. Primero, ora y presenta la decisión a Dios. No solo pidas su bendición sobre lo que ya decidiste. Pide su dirección. Di: Espíritu Santo, muéstrame tu voluntad. Estoy dispuesto a obedecer, incluso si no es lo que prefiero. Segundo, busca la confirmación en la palabra de Dios. Ninguna dirección genuina del Espíritu Santo contradirá las Escrituras. Si estás considerando algo que la Biblia claramente prohíbe, no es del Espíritu Santo, sin importar cuánta paz sientas. Tercero, busca consejo piadoso. Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Habla con creyentes maduros que conocen la palabra y que viven en obediencia al Espíritu. Ellos pueden ayudarte a discernir si lo que estás sintiendo es realmente del Señor. Finalmente, haz esta declaración conmigo: Espíritu Santo, me comprometo a andar en ti cada día. Elijo ser guiado por ti, no por mis emociones o mi lógica limitada.
Desarrollaré sensibilidad espiritual a través de tu palabra, la oración y la obediencia. Te daré acceso a cada área de mi vida, cada decisión, en cada pensamiento. Eres mi guía, mi consejero, mi fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que viene ahora te mostrará cómo el Espíritu Santo no solo te guía y te empodera, sino que también te protege de los ataques del enemigo. Aprenderás a discernir entre la voz de Dios, tu propia voz y la voz del enemigo. No te pierdas esta revelación crítica que podría salvarte de años de confusión y dolor. Hay una realidad que muchos creyentes ignoran a su propio riesgo. Vivimos en una guerra espiritual. Efesios 6:12 lo dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una batalla física, es una batalla espiritual, y el Espíritu Santo no solo te guía y te empodera, también te protege. Pero para que el Espíritu Santo te proteja efectivamente, necesitas entender algo crítico. Hay tres voces que compiten por tu atención. Está la voz de Dios, tu propia voz y la voz del enemigo. Y si no aprendes a discernir entre ellas, vivirás confundido, tomarás decisiones equivocadas y serás vulnerable a los ataques del enemigo. Primero, hablemos de la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La voz del Espíritu Santo tiene características específicas. Siempre está en armonía con la palabra de Dios. Nunca contradice las Escrituras. Si una voz te está diciendo que hagas algo que la Biblia claramente prohíbe, no es del Espíritu Santo. Es así de simple. Segunda de Timoteo 3:16 nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu que inspiró la palabra nunca te guiará en contra de ella. Segundo, la voz del Espíritu Santo trae paz, no pánico. Primera de Corintios 14:33 dice: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando el Espíritu Santo te habla, incluso si te está llamando a hacer algo difícil, hay una paz profunda que acompaña esa dirección. Puede haber temor natural porque es algo nuevo o desafiante, pero debajo de ese temor hay una certeza tranquila de que Dios está contigo. Por otro lado, cuando el enemigo habla, trae pánico, ansiedad y confusión. Tercero, la voz del Espíritu Santo te acerca a Dios, nunca te aleja de Él. Santiago 4:8 dice: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Si una impresión te está llevando a alejarte de la oración, de la iglesia, de la comunión con otros creyentes, no es del Espíritu Santo. El Espíritu siempre te atrae hacia Dios, hacia su presencia, hacia una relación más profunda con Él. Ahora, hablemos de tu propia voz, tu carne. Esta es probablemente la más difícil de discernir porque viene de dentro de ti. Romanos 7:18 lo explica: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Tu carne tiene deseos, opiniones y preferencias que a menudo están en conflicto con la voluntad de Dios. Tu carne quiere comodidad, quiere evitar el dolor, quiere el camino fácil. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Piensa en Pedro cuando intentó detener a Jesús de ir a la cruz. En Mateo 16:22-23, Pedro le dijo: Señor, ten compasidad de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro tenía buenas intenciones, amaba a Jesús y no quería verlo sufrir. Pero Jesús respondió: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa era la voz de la carne de Pedro, hablando desde sus emociones y su lógica humana, no desde la voluntad de Dios.
¿Cómo disciernen la voz de tu carne? Primero, tiende a buscar el camino más fácil. Segundo, está motivada por el miedo o la ansiedad. Tercero, se enfoca en tu comodidad personal más que en la gloria de Dios. Cuando reconoces que es tu carne hablando, no la obedezcas. Somete esos pensamientos y deseos al Espíritu Santo y pide su ayuda para crucificar la carne. Finalmente, está la voz del enemigo. Juan 8:44 describe a Satanás como mentiroso y padre de mentira. Su objetivo es engañarte, desviarte y destruirte. Primera de Pedro 5:8 advierte: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no viene con cuernos rojos y un tridente, viene disfrazado. Segunda de Corintios 11:14 dice que incluso se disfraza como ángel de luz. La voz del enemigo tiene características distintas. Primero, distorsiona la palabra de Dios. En Génesis 3:1, cuando tentó a Eva, dijo: «¿Con que Dios os ha dicho?». Tomó lo que Dios había dicho y lo torció. El enemigo citará versículos fuera de contexto, mezclará verdad con mentira y te hará cuestionar lo que Dios claramente ha dicho. Segundo, la voz del enemigo trae acusación y condenación. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos. Te recordará tus fallos pasados. Te dirá que no eres lo suficientemente bueno, que Dios no puede usarte, que has fallado demasiadas veces. Pero Romanos 8:1 declara: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La convicción del Espíritu Santo es específica y te lleva al arrepentimiento. La condenación del enemigo es vaga y te lleva a la desesperación. Tercero, la voz del enemigo te aísla. Te dirá: nadie te entiende, no puedes confiar en nadie, es mejor que te alejes. Pero Hebreos 10:25 nos instruye a no dejar de congregarnos. El Espíritu Santo te conecta con el cuerpo de Cristo. El enemigo te aísla para destruirte. Entonces, ¿cómo te protege el Espíritu Santo de los ataques del enemigo? Primero, a través de su presencia. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando permaneces en la presencia del Espíritu Santo, estás bajo protección divina. No eres invulnerable a los ataques, pero tienes un escudo que el enemigo no puede penetrar. Segundo, a través de la palabra de Dios. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Nota que no es tu espada, es la espada del Espíritu. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no usó sus propias palabras. Respondió 3 veces: escrito está. La palabra de Dios, empuñada por el Espíritu Santo, derrota al enemigo cada vez. Tercero, a través de la oración. Efesios 6:18 nos instruye: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es opcional en la guerra espiritual, es esencial. Cuando oras en el Espíritu, estás activando el poder del cielo contra los ataques del infierno. Daniel 10 nos muestra que hay batallas espirituales sucediendo en las regiones celestiales que no podemos ver, pero que afectan nuestra realidad. La oración es tu arma en esa batalla. Cuarto, a través de la armadura espiritual completa. Efesios 6:13-17 describe cada pieza: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Cada pieza es crucial. No puedes ir a la batalla sin estar completamente equipado. Déjame darte una estrategia práctica para discernir las voces. Cuando escuchas algo en tu mente o corazón, hazte estas preguntas. Primera, ¿está esto en armonía con la palabra de Dios? Segunda, ¿trae esto paz o pánico? Tercera, ¿me acerca esto a Dios o me aleja de Él? Cuarta, ¿esto me edifica
o me derriba? Si las respuestas te indican que no es del Espíritu Santo, recházalo inmediatamente. Ahora, haz esta declaración profética. En el nombre de Jesús, rechazo toda voz que no sea la del Espíritu Santo. Rechazo las mentiras del enemigo. Rechazo los deseos de mi carne. Elijo escuchar solo la voz de mi buen pastor. Espíritu Santo, afina mi oído espiritual para reconocer tu voz por encima de todas las demás. Cúbreme con tu protección. Revísteme con la armadura completa de Dios. Haz de mí un guerrero espiritual efectivo en tu reino. Amén. Si hiciste esa declaración con fe, algo cambió en el ámbito espiritual. El enemigo acaba de perder su acceso a tu mente. La confusión está siendo reemplazada por claridad. El temor está siendo reemplazado por fe. Porque cuando el Espíritu Santo tiene el control completo, el enemigo no tiene lugar. Lo que viene ahora te mostrará cómo vivir en victoria constante, cómo mantener esa protección activa y cómo no solo defenderte de los ataques, sino avanzar agresivamente en el reino de Dios. Prepárate para la enseñanza más poderosa hasta ahora. No te vayas. Esta próxima revelación podría cambiar el curso de tu destino. Romanos 8:37 declara algo poderoso. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nota que no dice que somos simplemente vencedores, dice que somos más que vencedores. En el griego es la palabra hipernikos, que significa victoria superabundante, triunfo abrumador. No es apenas sobrevivir, es prosperar. No es apenas defenderte, es avanzar. Y esta victoria no viene de tu propia fuerza, viene por medio de aquel que nos amó, el Espíritu Santo obrando en ti. Pero aquí está la verdad que muchos creyentes no entienden. La vida cristiana victoriosa no es pasiva, no es sentarte y esperar que todo mejore mágicamente. Es activa, es agresiva, es intencional. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta violencia no es física, es espiritual. Es una determinación feroz de no permitir que el enemigo te robe lo que Dios ha prometido. Es una fe combativa que se niega a rendirse. Piensa en Josué cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Dios le dijo en Josué 1:3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nota eso. Dios había prometido la tierra, pero Josué tenía que pisarla. Dios había dado la victoria, pero Josué tenía que pelear las batallas. Dios proveyó la promesa, pero Josué tenía que poseerla. Esa es la vida victoriosa. Dios provee, tú posees. Dios promete, tú avanzas. Dios abre el camino, tú caminas en él. Entonces, ¿cómo vives en victoria constante? Primero, necesitas entender que la victoria ya está asegurada. Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota el tiempo verbal, nos da. No es futuro, es presente. La victoria ya es tuya. Jesús ya derrotó al enemigo en la cruz. Colosenses 2:15 dice que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La batalla principal ya está ganada. Ahora estás peleando desde la victoria, no por la victoria, pero tienes que caminar en esa victoria. Efesios 5:18 nos instruye: sed llenos del Espíritu. El tiempo verbal en el griego indica una acción continua. Sigan siendo llenos. No es un evento de una sola vez, es un estilo de vida. Cada día, cada momento, necesitas ser lleno del Espíritu Santo para mantener esa victoria. Es como tu teléfono celular. Puede estar completamente cargado, pero si lo usas sin recargarlo, eventualmente se agotará. Necesitas recarga diaria del Espíritu Santo. Segundo,
Vives en victoria cuando tomas el territorio que Dios te ha dado. No puedes sentarte en un rincón de tu vida y esperar que Dios haga todo. Él te ha dado autoridad. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tienes autoridad, tienes poder. Pero si no lo usas, es como tener una tarjeta de crédito con $1.000.000, pero nunca sacarla de tu billetera. El recurso está ahí, pero no lo estás utilizando. ¿Qué territorio necesitas tomar? Tal vez es tu mente. Tal vez has permitido que pensamientos negativos, ansiedad y temor dominen tu vida mental. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No permitas que tu mente sea un campo de batalla donde el enemigo tiene libre acceso. Toma autoridad sobre tus pensamientos. Cuando un pensamiento negativo viene, recházalo en el nombre de Jesús y reemplázalo con la verdad de la palabra de Dios. Tal vez es tu familia. Tal vez has estado viendo a tu esposo, tu esposa, tus hijos alejarse de Dios y te has resignado a eso. No. Josué 24:15 declara: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Toma esa promesa, párate en la brecha, ora con autoridad, declara que tu familia pertenece al Señor. No permitas que el enemigo tenga el territorio de tu hogar. Tal vez es tu trabajo. Tal vez has estado tolerando un ambiente tóxico, injusticia o corrupción, pensando que no hay nada que puedas hacer. Pero cuando el Espíritu Santo vive en ti, eres sal y luz donde quiera que vayas. Mateo 5:13-14 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Donde tú estás, la presencia de Dios está. Eso cambia la atmósfera. Eso influencia el ambiente. No te escondas. Avanza. Tercero, vives en victoria cuando desarrollas una mentalidad de fe combativa. Esto no es arrogancia, es confianza en Dios. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe no es pasiva, es una fuerza activa que vence obstáculos, derriba muros y avanza el reino de Dios. Cuando el enemigo dice, no puedes, tu fe dice, en Cristo puedo todas las cosas. Cuando el enemigo dice, está terminado, tu fe dice, Dios está comenzando algo nuevo. Mira a David enfrentando a Goliat de nuevo. Todos los demás dijeron, es demasiado grande para pelear contra él. David dijo, es demasiado grande para fallar. Esa es la diferencia. La mentalidad de derrota ve los obstáculos y se retira. La mentalidad de victoria ve los mismos obstáculos y dice, esta es mi oportunidad para ver a Dios obrar. Primera de Samuel 17:47 registra las palabras de David. Y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Esa es fe combativa. Cuarto, vives en victoria cuando mantienes una vida de adoración constante. Hechos 16 cuenta la historia de Pablo y Silas en la prisión. Estaban golpeados, sangrando, encadenados en el calabozo más profundo. Pero a medianoche, ¿qué hicieron? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. No esperaron a sentirse mejor, no esperaron a que cambiaran sus circunstancias. Adoraron en medio de la tormenta. Y el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La adoración rompe cadenas. La adoración abre puertas. La adoración cambia atmósferas. Cuando adoras,
no estás solo cantando canciones. Estás declarando la grandeza de Dios sobre tu situación. Estás recordándote a ti mismo quién está en control. Estás invitando la presencia de Dios a manifestarse poderosamente. Salmo 22, 3 dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando adoras, Él viene, y cuando Él viene, todo cambia. Quinto, vives en victoria cuando sirves a otros. Jesús dijo en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hay algo poderoso que sucede cuando dejas de enfocarte en tus propios problemas y comienzas a servir a otros. Cuando oras por otros, tu fe aumenta. Cuando das a otros, tu provisión se multiplica. Cuando animas a otros, tu propio espíritu se fortalece. Gálatas 6:9 promete, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora déjame darte pasos prácticos para vivir esta vida victoriosa cada día. Primero, comienza tu mañana con una declaración de victoria. Antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, declara, este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Salmo 118, 24. Declara que eres más que vencedor. Declara que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Declara que ningún arma forjada contra ti prosperará. Segundo, identifica un área específica donde necesitas avanzar. No seas vago, sé específico. ¿Es tu salud? ¿Son tus finanzas? ¿Es una relación rota? ¿Es un llamado que has estado posponiendo? Escríbelo, ora sobre ello y luego toma un paso de obediencia en esa dirección hoy. No esperes sentirte listo, actúa en fe. Tercero, rodéate de personas victoriosas. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Si estás constantemente rodeado de negatividad, quejas y derrota, eso te influenciará. Busca creyentes que estén viviendo en victoria, que estén avanzando, que estén creyendo a Dios por cosas grandes. Su fe te desafiará, su testimonio te inspirará. Ahora, haz esta declaración profética conmigo. En el nombre de Jesús, declaro que soy más que vencedor. El Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos vive en mí. No vivo en derrota, no vivo en temor. Vivo en victoria constante. Tomo el territorio que Dios me ha dado. Avanzo el reino de Dios en mi familia, mi trabajo, mi comunidad. Esta es mi temporada de avance. Esta es mi temporada de victoria. Nada me detendrá porque Dios está conmigo. Amén. Si hiciste esa declaración con fe, algo se rompió en el ámbito espiritual. La mentalidad de derrota acaba de perder su poder sobre ti. La mediocridad acaba de ser expulsada. Estás entrando en una nueva temporada donde caminarás en victoria tras victoria. Porque cuando el Espíritu Santo tiene control total, la derrota no es una opción. Lo que viene ahora te mostrará cómo mantener ese fuego ardiendo, cómo no perder el impulso, y cómo terminar fuerte. Los dos últimos bloques contienen las verdades más poderosas de todo este mensaje. No te vayas ahora. Estás a punto de recibir las llaves que abrirán puertas que han estado cerradas por años. Segunda de Timoteo 1:6 contiene una exhortación poderosa, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nota que Pablo no le dijo a Timoteo que buscara un nuevo fuego. Le dijo que avivara el fuego que ya estaba ahí. Esto es crucial. El Espíritu Santo ya vive en ti si eres creyente. El fuego ya está ahí, pero necesita ser avivado constantemente. Como una hoguera que necesita más leña, tu vida espiritual necesita combustible para mantener el fuego ardiendo. La realidad es que muchos creyentes comienzan su vida cristiana con fuego intenso. Tienen pasión por Dios, hambre por su palabra, celo por el ministerio. Pero con el tiempo, ese fuego comienza a disminuir. La rutina lo apaga, las decepciones lo enfrían,
Las distracciones lo sofocan y antes de que se den cuenta, lo que una vez fue una llama ardiente se ha convertido en brasas apenas brillantes. Pero Dios no quiere que vivas así. Apocalipsis 3, 15, 16 advierte a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere creyentes tibios, quiere creyentes ardientes, apasionados, radicales por Él. Entonces, ¿cómo mantienes ese fuego ardiendo? Primero, a través de la comunión constante con Dios. Hechos 4, 13 dice que la gente notaba que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Esa es la clave. No puedes mantener el fuego sin pasar tiempo en la presencia de Dios. Es en su presencia donde el fuego se enciende. Es en su presencia donde se aviva. Es en su presencia donde se mantiene ardiendo. Piensa en un tizón sacado del fuego. Mientras está en el fuego, arde brillantemente, pero sácalo y déjalo solo, y eventualmente se apagará. De la misma manera, cuando te alejas de la presencia de Dios, cuando dejas de orar, cuando dejas de adorar, cuando dejas de meditar en su palabra, tu fuego se apaga. Por eso necesitas regresar a la fuente constantemente. Necesitas sumergirte en su presencia diariamente. No ocasionalmente, no solo los domingos, diariamente. Segundo, avivar el fuego requiere que alimentes tu espíritu con la palabra de Dios. Jeremías 23, 29 pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? La palabra de Dios es fuego. Cuando la lees, cuando la meditas, cuando la declaras, ese fuego arde en tu corazón. Salmo 1, 2, 3 describe al hombre bendecido como aquel que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La meditación constante en la palabra es el combustible que mantiene el fuego espiritual ardiendo. No es leer rápidamente un capítulo y seguir adelante. Es masticar la palabra, reflexionar sobre ella, permitir que penetre profundamente en tu espíritu. Josué 1:8 instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tercero, mantienes el fuego ardiendo a través de la comunión con otros creyentes avivados. Hebreos 10, 24, 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay personas que te avivan y personas que te apagan. Necesitas ser intencional sobre con quién pasas tu tiempo. Cuando te rodeas de creyentes que están ardiendo por Dios, su fuego enciende el tuyo. Cuando te rodeas de quejosos, críticos y negativos, su frialdad apaga tu fuego. Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitas el hierro afilado de otros creyentes que te desafíen, te animen y te mantengan responsable. Cuarto, avivar el fuego requiere obediencia inmediata al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 advierte: no apaguéis al Espíritu. Una de las formas más rápidas de apagar el fuego del Espíritu Santo es a través de la desobediencia. Cuando sabes que Dios te está llamando a hacer algo y lo pospones, cuando sientes la convicción del Espíritu y la ignoras, cuando recibes dirección clara, pero eliges tu propio camino, estás apagando el fuego. Pero cuando obedeces rápidamente, cuando respondes inmediatamente a su voz, cuando actúas en fe, incluso cuando no entiendes completamente, ese fuego arde más brillante. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
La obediencia activa es lo que mantiene tu fe viva y tu fuego ardiendo. Ahora, hablemos de la perseverancia, porque mantener el fuego ardiendo no es solo para los días buenos, es especialmente crítico en los días difíciles. Santiago 1:12 promete: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La perseverancia es lo que separa a los que terminan de los que abandonan. La vida cristiana no es un sprint, es un maratón. No se trata de qué tan fuerte comienzas, se trata de que termines. Segunda de Timoteo 4:7 registra las palabras finales de Pablo: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo no solo comenzó bien, terminó bien. Eso es lo que Dios quiere para ti también. Pero terminar fuerte requiere perseverancia intencional. Hebreos 12:1-2 nos instruye: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nota 3 cosas: despójate del peso, corre con paciencia, mantén tus ojos en Jesús. Primero, tienes que soltar lo que te está ralentizando. Tal vez es un pecado que sigues tolerando, tal vez es una relación tóxica que estás manteniendo, tal vez es una ofensa que te niegas a perdonar. Sea lo que sea, está pesándote y te está impidiendo correr efectivamente. Suéltalo, entrégalo a Dios. No puedes llevar peso extra y esperar terminar fuerte. Segundo, corre con paciencia. Esto significa no rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. Significa seguir adelante cuando no ves resultados inmediatos. Significa confiar en el proceso incluso cuando no entiendes el propósito. Gálatas 6:9 promete: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La clave es: si no desmayamos, mantén el rumbo, sigue adelante, no te rindas. Tercero, mantén tus ojos en Jesús. Cuando te enfocas en tus problemas, te desanimas. Cuando te enfocas en las personas, te decepcionas. Pero cuando te enfocas en Jesús, encuentras fuerza, esperanza y propósitos renovados. Él es el autor de tu fe, lo que significa que Él comenzó esta obra en ti. Y Él es el consumador de tu fe, lo que significa que Él la completará. Filipenses 1:6 asegura: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora quiero darte pasos prácticos para mantener el fuego ardiendo y terminar fuerte. Primero, establece una rutina diaria no negociable de tiempo con Dios. Así como comes diariamente para mantener tu cuerpo vivo, necesitas alimentar tu espíritu diariamente. Decide cuándo, decide dónde, y protege ese tiempo como si tu vida dependiera de ello, porque espiritualmente así es. Segundo, identifica y elimina lo que está apagando tu fuego. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué actividades, relaciones o hábitos están drenando tu pasión por Dios? Algunas cosas no son necesariamente malas, pero si están apagando tu fuego, necesitan irse. Mateo 5, 29, 30. Usa lenguaje radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Dios está diciendo: haz lo que sea necesario para proteger tu relación conmigo. Tercero, busca intencionalmente comunión con creyentes avivados. No esperes que suceda accidentalmente. Sé proactivo. Únete a un grupo pequeño. Encuentra un mentor. Rodéate de personas que están persiguiendo a Dios con pasión. Su fuego encenderá el tuyo. Cuarto, sirve activamente en el reino de Dios.
El fuego crece cuando lo usas, cuando compartes tu fe, cuando sirves a otros, cuando usas tus dones espirituales. El fuego del Espíritu Santo arde más brillante. Romanos 12:11 instruye: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El servicio activo mantiene tu espíritu ferviente. Ahora, haz esta oración conmigo. Espíritu Santo, aviva el fuego en mí. Quiero arder por ti con pasión renovada. Perdóname por permitir que mi fuego disminuyera. Hoy elijo alimentar ese fuego con tu palabra, con oración, con adoración, con obediencia. Dame perseverancia para terminar fuerte. No quiero ser tibio, quiero ser una llama ardiente que ilumine este mundo oscuro. Enciéndeme de nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración sinceramente, el Espíritu Santo está respondiendo ahora mismo. Él está soplando sobre las brasas de tu corazón. Lo que estaba débil está siendo fortalecido. Lo que estaba apagándose está siendo reavivado. Estás entrando en una nueva temporada de fuego santo. Lo que viene en el bloque final te dará la visión completa de lo que significa poner al Espíritu Santo en primer lugar en cada área de tu vida. Es la culminación de todo lo que has aprendido. No te lo pierdas. Tu destino está a punto de ser sellado. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad esto no es un final, es un comienzo. Todo lo que has aprendido, todo lo que has sentido, todo lo que el Espíritu Santo ha depositado en tu corazón a lo largo de estas enseñanzas, ahora debe convertirse en acción, porque la fe sin obras es muerta, y el conocimiento sin aplicación es inútil. Este es tu momento decisivo. Este es el día en que declaras: no más mediocridad, no más vivir debajo de mis privilegios, no más sobrellevar todo por mi cuenta. Hoy pongo al Espíritu Santo en primer lugar y todo en mi vida se alinea con esa decisión. Quiero que entiendas algo crucial. No estás aquí por accidente. De los millones de videos que pudiste ver hoy, de las miles de cosas que pudiste hacer, el Espíritu Santo te trajo exactamente aquí, a este momento, a estas palabras. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para ti que es más grande que tus miedos, más poderoso que tus fracasos pasados y más glorioso que cualquier cosa que hayas soñado. Pero ese plan solo se activa cuando decides poner al Espíritu Santo en primer lugar, no como una opción, sino como tu única opción. Apocalipsis 3:20. Registra las palabras de Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo captaste, Él está llamando, pero tienes que abrir la puerta. Él no la derribará, no te forzará. Está esperando tu invitación, está esperando que digas: Espíritu Santo, ya no quiero vivir así, ya no quiero controlar todo, ya no quiero el peso de sobrellevarlo todo. Entra. Toma control completo, sé el Señor de cada área de mi vida. Y cuando hagas esa invitación genuina, cuando abras completamente la puerta de tu corazón, algo extraordinario sucede. No solo entra paz, no solo entra dirección, entra poder. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder que abrió el Mar Rojo, el mismo poder que cerró la boca de los leones, el mismo poder que derribó los muros de Jericó. Ese poder ahora vive en ti, fluye a través de ti y obra por medio de ti. Pero déjame ser completamente honesto contigo. Habrá momentos después de hoy en que las cosas se pondrán difíciles. Habrá días cuando tus emociones te digan que regreses a tus viejos patrones de sobrellevar todo. Habrá situaciones donde tu lógica te grite que tomes el control. Habrá voces que te digan que esto del Espíritu Santo es demasiado místico, demasiado radical. Y en esos momentos necesitarás recordar esto. No eres quien eras. Ya no eres ese creyente débil, temeroso y derrotado. Eres un hijo, una hija del Dios Altísimo.
lleno del Espíritu Santo, caminando en autoridad divina, destinado para cosas grandes. Efesios 3:20. Declara algo que debería explotar en tu espíritu ahora mismo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lee eso de nuevo. Mucho más abundantemente. No solo lo que pides, no solo lo que puedes imaginar, mucho más. ¿Y cuál es la clave? El poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo en ti es la garantía de que lo imposible se volverá posible, que lo que está muerto resucitará, que lo que está roto será restaurado. Ahora quiero que tomes una decisión que marcará el resto de tu vida. No una decisión emocional que se desvanece mañana, una decisión de pacto que sella tu destino. Quiero que declares en voz alta donde estés ahora mismo. Hoy declaro que el Espíritu Santo es primero en mi vida. No es mi opinión, no es mi lógica, no es mi fuerza, es Él. Renuncio a todo intento de sobrellevar la vida por mi cuenta. Renuncio al control, renuncio a la ansiedad, renuncio al miedo y recibo la guía del Espíritu Santo. Recibo su poder, recibo su paz, recibo su propósito para mi vida. Desde este día en adelante no camino solo, camino guiado por el Espíritu de Dios. Lo que Él dice, yo lo hago. Donde Él me lleva, yo voy. Lo que Él me muestra, yo lo creo. Soy un creyente lleno del Espíritu Santo, caminando en victoria, avanzando el reino y terminando fuerte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esa declaración con todo tu corazón, algo acaba de cambiar en el ámbito espiritual. Los cielos tomaron nota, los ángeles se pusieron en posición, el enemigo retrocedió. Y el Espíritu Santo se movió con poder fresco sobre tu vida. No es algo que sentirás necesariamente ahora mismo, pero confía en esto. La semilla se plantó y lo que Dios comienza, Él lo completa. Ahora quiero darte un desafío final. En los próximos 30 días, comprométete a vivir lo que has aprendido. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, di: Espíritu Santo, este día es tuyo, guíame. Cada noche antes de dormir pregunta: Espíritu Santo, ¿obedecí tu voz hoy? Y cuando llegues al día 30, regresa a este video. Deja un testimonio en los comentarios de cómo Dios se movió en tu vida, porque Él lo hará, no porque seas perfecto, sino porque Él es fiel. Y antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Tu historia no termina aquí. De hecho, apenas comienza. El Espíritu Santo tiene planes para ti que están más allá de lo que puedes comprender ahora. Tiene puertas que abrir, personas que traer a tu vida, victorias que darte, propósito que revelarte. Pero todo comienza con esta decisión: poner al Espíritu Santo primero. Filipenses 1:6 es mi oración final para ti. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó algo en ti hoy, y Él no lo dejará inconcluso. Él te llevará de gloria en gloria, de fuerza en fuerza, de victoria en victoria, no porque lo merezcas, sino porque Él te ama con amor eterno. Así que levántate, sacude el polvo de la derrota, suelta las cadenas del miedo, deja atrás la mentalidad de sobreviviente, porque no eres un sobreviviente, eres más que vencedor, no eres víctima de tus circunstancias, eres hijo del Rey. No estás solo navegando esta vida esperando sobrevivir, estás prosperando bajo la guía del Espíritu Santo. Y recuerda esto siempre: Dios no te trajo hasta aquí para dejarte aquí. Lo mejor está por venir. Las promesas se cumplirán. Los sueños que Él plantó en tu corazón se manifestarán, pero no en tu tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Y mientras esperas, no estarás inmóvil.
estarás avanzando, guiado por el Espíritu, paso a paso, día a día, victorioso.